Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Vengo a repasarles lo que ocurrió en el transcurso de esta semana. Una semana en la que advertimos que San Pedro está esperando por algunos resultados relacionados con la necesidad de enviar muestras a secuenciar al Instituto Malbrán. Estoy hablando del coronavirus COVID-19 porque hay sospechas de que hay algunos contagiados en San Pedro que podrían responder a otras variantes que mal llamamos cepas, pero en fin, otras cepas que podrían ser incluso la variante Delta, que es la que un poco nos tiene preocupados. Esta semana el coordinador de los consultorios amarillos, Gabriel Sayago, nos explicó que en efecto hay varias muestras que están a la espera en el Instituto Malbrán. Una de ellas, la que fue enviada la semana pasada y que reveló Lili en Sin Galera el sábado pasado, y que, bueno, demoran alrededor de 4 semanas porque tienen muchas muestras de muchos distritos y es el único lugar que las concentra. El asunto es que el análisis que hacen en la Argentina y en San Pedro en particular, por lo que dijo Sayago, es que la cepa Delta o la variante Delta demora o tarda menos en llegar o se ve menos a partir de la influencia que tiene sobre todo la cepa Manaos. Entre nosotros, recordemos que aquí ya hubo confirmación de Manaos de cepa británica y también de la variante india, ¿no? Entonces estamos a la espera de estos resultados de muestras que fueron enviadas a secuenciar. Los pacientes, o al menos el último paciente que tenemos registrado, que es un hombre de 68 años, estaba evolucionando favorablemente. La situación es que cada vez que aparece una problemática con un paciente que se contagia de coronavirus y necesita ser internado o necesita respiración mecánica y ya estaba vacunado contra la COVID, aparece esta necesidad de generar la secuenciación, de enviar la muestra a secuenciar al Instituto Malbrán. Estamos a la espera, veremos qué sucede. Mientras tanto, Sayago reveló que lo que se espera para la denominada tercera ola, si es que finalmente sucede eso de una tercera ola, es que la mayoría de los pacientes que estén internados sean personas no vacunadas. Estamos en la semana en la que el gobierno nacional anunció que finalmente a partir de octubre vamos a dejar de usar el barbijo en espacios al aire libre, vamos a dejar de usar el barbijo cuando circulemos por la calle, vamos a dejar de usar el barbijo cuando estemos al aire libre con la gente vinculada a nuestra burbuja, con los que estamos habitualmente, no así en los ámbitos de trabajo, cuando entras a un comercio, cuando estás al aire libre y hay aglomeración de gente. Alguien llamó la atención, se los conté en la semana, respecto de, bueno, ¿qué le va a pasar a la gente que salió a caminar y pasó por una vidriera, vio algo y quiere entrar a comprar y resulta que se olvidó el barbijo porque salió a la calle para otra cosa? Bueno, los comerciantes están preocupados porque dicen, vamos a tener que terminar comprando barbijos descartables para que la gente pueda entrar, porque sin barbijos no los podemos dejar entrar. Así que esa es un poco la situación. Esta semana en el vacunatorio lo anunció el gobernador Kicillof, la vacuna libre para mayores de 50 años, para personas inmunodeprimidas, para embarazadas y personas gestantes y por supuesto para trabajadores de la salud. Esto es, personas que ya cumplieron el periodo de espera para la primera dosis, para la segunda dosis, ya pueden ir a aplicársela independientemente de que les haya llegado o no el turno, porque, digamos, como ya cumplieron el periodo, pueden hacer, hay disponibilidad de vacunas. Estamos hablando de mayores de 50 años, inmunodeprimidos, personas embarazadas, gestantes y por supuesto trabajadores de la salud. Esta semana vacunaron, creo que fue el jueves, que hubo turno para vacunación para menores de entre 12 y 17 años. Vacunaron con Pfizer, primera dosis, más de 500 turnos. Así vemos a los jóvenes que prestaron su testimonio ante el móvil de La Opinión y Sin Galera, que estuvo en el lugar. Nos contaban que, bueno, les llegó el turno, fueron a vacunarse, estaban contentos de hacerlo, y lo destacable es que animan y convocan a que los otros
chicos y chicas de su edad también concurran a aplicarse la vacuna porque es importante, ¿no? Estamos hablando de primera dosis. La otra semana tuvimos la aplicación de la segunda dosis a aquellos que que les habían aplicado la primera en la primera oportunidad. Así que eso también está avanzando. Un asunto importante que tiene que ver con la cuestión de la prevención. Insisto, en la semana en que no solo anunciaron que a partir del 1 de octubre vamos a dejar de usar el barbijo en algunas situaciones, sino que además también hay toda una serie de flexibilizaciones, toda una serie de reaperturas, toda una serie de reformulación de cómo ocurren, cómo suceden, cómo se desarrollan algunas actividades en la nueva normalidad de la pandemia. Vuelven actividades que estaban muy reducidas, como la actividad teatral, como la actividad artística en general, que empiezan a tener un aforo mayor y permite que en ciudades como San Pedro, donde los espacios culturales para el desarrollo de esas actividades son más bien pequeños, bueno, al fin puedan comenzar a funcionar, como este fin de semana que vuelve a abrir después de más de 1 año y medio la Sala Cuarta Pared, por ejemplo, ¿no? Esta semana también estuvo signada una vez más por la situación que ocurre con el conflicto entre la empresa distribuidora Rey y el sindicato de camioneros. Un conflicto que, más allá de las cuestiones laborales que se dirimen en el Ministerio de Trabajo o en las disputas que pueden darse cotidianamente en ese sentido, se dirime en la justicia porque en el verano la empresa Rey denunció penalmente a Maximiliano Cabaleiro, Fernando Espíndola y a otros referentes del sindicato de camioneros por extorsión y pedido de coimas. Esta semana vino a San Pedro Florencia Arieto, la abogada del movimiento empresarial antibloqueo. Es una abogada muy conocida que estuvo, ahí la vemos en la puerta de la fiscalía, para familiarizarse con el expediente, para presentarse como abogada representante legal de la empresa con el objetivo de aportar elementos probatorios para la causa que lleva adelante la fiscala Viviani, y que dijo esta semana también que la denuncia tiene sustento, es decir, que tiene elementos ya para ir definiendo cuáles son los delitos por los que va a desarrollar la causa y el proceso penal, y quiénes van a ser los imputados, de qué delitos van a ser imputados y, por supuesto, en qué momento van a ser llamados a declaración indagatoria. En el marco del conflicto, esta semana el Centro de Comercio reunió en su sede a funcionarios del gobierno, a concejales y a referentes del sector de la distribución. Hubo allí algunas situaciones porque hubo muchos referentes del sector empresarial de la distribución y el transporte que no estaban presentes, pero hubo muchos de esos que no estaban presentes que ni se enteraron porque no los invitaron ni los convocaron. Una situación bastante compleja en ese sentido, ¿no? Hubo concejales, estuvo la presidenta del Consejo Deliberante y estuvo Alfredo Carrasco, que es el secretario de Desarrollo Económico del Gabinete Municipal, fue en representación del intendente, se puso a disposición, y en la semana difundieron un comunicado conjunto, tanto el Centro de Comercio como el gobierno municipal y el consejo, para señalar que, por un lado, rechazan las acciones coercitivas por parte de los sindicatos, y por el otro le piden neutralidad a la delegación del Ministerio de Trabajo que conduce Sofía Rotundo. Una delegación del Ministerio de Trabajo que, hay que decirlo, fue la semana pasada a hacer una inspección a la planta de redistribución a partir de una denuncia del sindicato, y que también, además de las acciones de rutina que suelen hacer sus inspectores, va a los lugares a donde hay una denuncia puntual respecto de cuestiones de seguridad e higiene, y de eso se trata también su rol en materia de inspección. Pero bueno, el asunto está caldeado también porque los diversos actores de la situación tienen algunas cosas para decir. Hay algunos que los dicen públicamente, otros que no. Dijo Florencia Arieto y Ariel Rey que tienen otros testimonios que van a sumar a la causa y a la denuncia en la que señalan a Maximiliano Cabaleiro, concejal del Frente de Todos, secretario general regional por herencia de su padre del sindicato de camioneros en la zona, y también contra los referentes locales.
Esta semana estuvo asignada además por el operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del fin de semana, que además se replicó el martes en el Día de la Primavera, y que este fin de semana también va a tener movimiento. El del sábado, por supuesto, fue enorme, había alrededor de entre 70 y 80 personas, hubo 54 infracciones, más de 40 vehículos secuestrados, 25 de ellos por alcoholemia, la mayoría automóviles. Y una cuestión, esto generó que el lunes se armara cierto despiole en el tribunal de faltas, en el juzgado de faltas, ahí enfrente de la comisaría, porque el espacio era bastante reducido. Es bastante reducido ese pasillo que estamos viendo, donde la gente va digamos, a consultar para hacer el trámite. El trámite es engorroso, te dicen una cosa, tenés que salir y a pagar el banco, después volver, después hacer cola otra vez para esperar. Lo cierto es que como había más de 25 personas por turno más o menos ahí haciendo cola, la cosa estuvo bastante complicada, no había ningún tipo de prevención de situación de COVID, así que también un llamado de atención en ese sentido, porque el pasillo estaba lleno, así como lo ven. El martes, les dije, hubo en el marco del Día de la Primavera controles de alcoholemia y vehicular, por supuesto, de documentación. Todos los secuestros y las infracciones que hicieron en esa jornada tenían que ver con la falta de documentación o la falta de casco. No hubo ninguna alcoholemia positiva, y eso fue para destacar. El director de tránsito, Luis Caramún, destacó en el análisis de lo que hicieron en estos días que es importante que la gente entienda que no hay que consumir alcohol al manejar, que hay que tratar de conducir y llevar la documentación encima, porque a veces te puede pasar, como le pasó a la consejera escolar Cecilia Macchia en el operativo del sábado, que salió de apuro porque llevaba a un familiar hasta la casa y no tenía encima la documentación del vehículo, y también se lo secuestraron. Bueno, está bien, como cualquiera, ¿no? Si uno va y bueno, no tenías la documentación por alguna cosa u otra, te toca dejar el vehículo para cumplir con lo que marca la normativa. Hablando de secuestros, en la semana también tuvimos el reclamo de una persona al que le secuestraron un Ford Sierra. Hizo la cola en el juzgado de paz, ahí vemos el Ford Sierra, pagó. Cuando fue al depósito municipal a buscar el auto, no le arrancaba, claro, no tenía batería, le robaron la batería y le robaron la rueda de auxilio. ¿Qué sucedió? Mirá, ahí le sacaron la rueda de auxilio ahí al lado del tanque de gas. Lo que sucedió fue que el auto fue secuestrado el sábado, cuando secuestraron un montón de automóviles, y no había lugar adentro del depósito, entonces los dejaron en la vía pública y se lo robaron. ¿Quién se lo robaron? Los chorros. Es decir, no es que se lo robaron los empleados municipales del depósito, digamos, sino que como estaba afuera, quedó a merced de los delincuentes, que se llevaron, repito, la rueda de auxilio y la batería de este Ford Sierra. Una semana la que pasó en la que seguimos con la Clínica San Pedro en la misma situación de siempre. La clínica abierta pero cerrada, abierta pero sin funcionamiento, con un solo médico, que es Marcos Arana, que atiende 2 o 3 pacientes, sin ninguna proyección de nada, con una audiencia en el Ministerio de Trabajo, una audiencia virtual en la que nadie entiende muy bien quiénes son los propietarios nuevos, si los nuevos accionistas están o no. Suárez Irala está como de licencia, y ahora hay otro muchacho que se llama Quiroga, que vino de Córdoba, que está instalado adentro de la clínica y que se presenta como el nuevo presidente del directorio y el que está como administrador a cargo. Lo cierto es que la gente estamos llegando a fin de mes, a fin de septiembre, y no cobraron el salario de agosto, que tenía que haber cobrado los primeros días de septiembre. No cobraron tampoco el bono por el Día de la Sanidad, que fue esta semana, y tampoco hay perspectiva alguna de que cuándo van a cobrar el salario de septiembre, que ya la semana que viene tendrían que tener depositado. Todavía, insisto, no cobraron agosto, menos van a cobrar septiembre, que es ahora la semana que viene lo que tienen que cobrar. Difícil para todos, porque les están diciendo, bueno, como no hay actividad, ni vengan. Y la cuestión es que las trabajadoras y trabajadores de la Clínica San Pedro, desde el 7 de julio, el día que los antiguos accionistas anunciaron que cerraban, están yendo todos los días para cuidar su fuente de trabajo, para no hacer abandono, para que no consideren que de alguna manera ellos se fueron. Pero lo cierto es que no les están dando trabajo, no están haciendo nada, están así pasando la hora como si tal cosa.
un asunto complicado el de la clínica San Pedro. Veremos cómo transcurren los próximos días. Este viernes se registraron más de 10 focos ígneos en la costa frente a San Pedro. Esto está ocurriendo en territorio de Lechiguanas. Allí vemos las imágenes que tomamos el viernes a la siesta. Eso que ven ahí es ya en departamento de Gualeguay, esto es en la jurisdicción de Entre Ríos. El mapa de NASA Firms detectó 10 focos en esa zona. Hay otros 5 que están frente a Vuelta de Obligado, digamos, para el norte, a la zona norte de Vuelta de Obligado, desde la playa al norte, digamos, que también están en jurisdicción de Entre Ríos. Ahí vemos eso, ese que están en el circulito son los 10 que están justo acá enfrente, y allá ven los otros 5 que se ven a la izquierda, son los que están al norte de Vuelta de Obligado. Todo eso se ve claramente desde la playa de Vuelta de Obligado y desde acá, desde la barranca. Esas fotos que veíamos recién fueron tomadas desde la costa de San Pedro. Ahí lo que ven ahí es el gimnasio Héctor Grau del club de pescadores, ¿no? Sigue la quema en islas en una semana en la que Conciencia Ecológica estuvo preparando un mural que van a inaugurar este sábado, así en la zona de Pedrón al 900, trabajando también para visibilizar la problemática del delta. El gobierno municipal hizo un anuncio muy importante esta semana, tiene que ver con el llamado a licitación para la construcción de 84 viviendas en la zona de Villa de Pietri, detrás del caserío de Villa de Pietri, enfrente del barrio Arcor. Son 84 viviendas que van en un predio donde en 2015 anunciaron que iban a construir 88 viviendas. Recordarán ustedes en tiempos del interregno de Giovanettoni, cuando quedó a cargo del Poder Ejecutivo porque renunció Guacone. Él era el primer concejal, así que tuvo que hacerse cargo de la conducción de la intendencia. Ese año Giovanettoni fue precandidato a intendente y en la campaña pudo anunciar con el gobierno nacional en ese momento la proyección de esas 88 viviendas. Después, el oficialismo de ese momento nacional y provincial perdió las elecciones, el proyecto se perdió, nunca avanzó. Salazar contó en la conferencia de prensa que durante todos esos años, desde que asumió como intendente, intentó reactivar esa obra, cosa que no logró sino hasta este año, cuando el gobierno nacional dispuso esta partida de recursos para hacer ese plan de viviendas. Hay un asunto, hay mucha expectativa en San Pedro respecto de los programas de vivienda, porque hay una problemática habitacional, un déficit habitacional muy grande, muy importante. Todavía no está claro quiénes van a ser los beneficiarios. Recién llamaron a licitación. En 15 días van a abrir los sobres. Dicen que a fines de octubre podrían empezar a mover algo ahí, seguramente antes de las elecciones de noviembre, ¿no? Como para mostrar también, porque también forma parte de eso. Pero lo cierto es que va a haber ahí 84 viviendas. El asunto pasa por saber cómo van a definir los criterios. El gobierno nacional los va a definir, digo, los criterios para hacer un listado, para seleccionar beneficiarios, para seleccionar adjudicatarios. Algunas de las viviendas, no sé si 4, 5, 6, 7, serán para personas con discapacidad. Eso es importante para una familia que tenga personas con discapacidad en su interior. El resto habrá que ver cómo se resuelve, si se resuelve con personas con capacidad de pago, si se resuelve con personas que están asignadas a otros programas sociales. La Secretaría de Desarrollo Humano es por lo pronto la que se va a ocupar del asunto y de confeccionar el listado, y también es cierto que va a haber un nuevo listado. ¿Por qué digo un nuevo listado? Porque la Secretaría de Desarrollo Humano tiene un listado enorme de gente que les va a pedir por soluciones habitacionales, ¿no? En algunos casos, algunos reciben materiales, en otros casos reciben de parte del Estado local un respaldo económico para solventar gastos de alquiler. Entonces hay un montón de realidades vinculadas a esta situación de la necesidad habitacional que habrá que ver cómo se resuelven y a quiénes van destinadas estas viviendas. Por otro lado, están las 89 viviendas de la cooperativa Nuestro Sueño, que esas ya están adjudicadas porque los integrantes de la cooperativa son dueños de ese terreno y lo cedieron a la provincia para que la nación les financie la construcción de las viviendas. Así que esa no es que se va a conformar un listado. Anunciaron además que están en tratativas para 25 viviendas en Río Tala. Habrá que ver cuándo sale eso. Y el secretario de Obras Públicas dijo que van a conformar un listado nuevo para ver cómo
se ajustan a los criterios. Y estamos hablando de intentar llegar a personas que tienen capacidad de pago, pero que no acceden a un crédito hipotecario. Difícil para el universo, insisto, habitacional en San Pedro. Un San Pedro que tiene, por ejemplo, esta semana, sobre el fin de semana, detuvieron a 4 personas infraganti en la zona del Callejón Pascual y Las Vías porque estaban usurpando otro terreno lindero a uno que ya está usurpado, que está pegado a otro que ya está usurpado, que está pegado a otro, que es un asentamiento que tiene ya casi una década. Entonces se va... esa mancha de asentamiento se va extendiendo y la policía impidió, en este caso, que tomaran ese otro terreno. Había 4 personas, 3 de nacionalidad paraguaya, otro argentino, que estaban delimitando, estaban con una motosierra cortando cosas, estaban desmalezando, estaban con machetes como preparando el terreno para usurparlo. Lo impidió la policía, pero es un problema latente porque todos los días ahí están tomando terrenos o están vendiendo terrenos o están revendiendo, reusurpando. Difícil y complicado el panorama. Un anuncio más que hizo el gobierno tiene que ver con que el lunes va a estar en San Pedro, en Gobernador Castro, más precisamente el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, funcionario del Gobierno Nacional, va a venir a inaugurar, dejar formalmente, dar por finalizada formalmente las tareas de la obra del acceso a Gobernador Castro, una obra que los vecinos de Gobernador Castro reclamaban históricamente y que finalmente este año pudo concretarse. Dijo el intendente que la gente desconfiaba y que tenía razón en desconfiar porque después de todo se lo habían prometido en muchas oportunidades. Allí vemos uno de los momentos de la obra, del desarrollo de esa obra que el lunes, repito, va a ser inaugurada formalmente. El intendente recibió esta semana a Mónica Garnelo, la víctima de intento de femicidio. Mónica, allí la vemos con Salazar. Mónica es casi empleada municipal, digo casi porque es una de las tantas personas que que cumple tareas, que trabaja en la municipalidad, pero que en realidad tiene un decreto de ayuda social con contraprestación de tareas, es decir, cobra ese mínimo. No quiero llamarlo sueldo porque no lo es un subsidio por situación de vulnerabilidad social, por situación de pobreza, por falta de trabajo, y a cambio de recibir ese subsidio, que suele ser de 8 o 10 mil pesos, va a cumplir tareas, en su caso tareas de limpieza en el Palacio Municipal. Tiene la expectativa de que eso se transforme en empleo genuino. Fue atacada por su expareja, Juan Carlos Chalaco Albacete, en su vivienda. Recordarán ustedes, le aplicó y asestó 7 puñaladas, estuvo a punto de tener que ser trasladada por la gravedad de las heridas. Por suerte evolucionó muy bien, ya se encuentra recuperándose. Tiene, por supuesto, que desarrollar todavía procesos de recuperación y todavía no puede volver a trabajar. Entonces, un poco también tiene que ver con esta la problemática, porque se está cobrando ese decreto y su intención, por supuesto, es intentar que ese decreto de ayuda social con contraprestación de tareas se transforme en algún momento en empleo genuino. Y hablando de femicidio, en este caso un intento, en el caso que les voy a contar ahora, un femicidio que se concretó. Recordarán ustedes el caso María Esperanza Fernández, esta mujer que fue asesinada por su pareja Roberto Romero el 3 de mayo del año 2020, allí en el barrio El Amanecer. Estaba todo listo para que se desarrolle el juicio. Romero tiene todas en contra porque no hay un solo elemento que permita establecer que él no es el responsable de ese crimen, de ese asesinato, de ese femicidio que cometió con un martillo. 8 martillazos le dio en la cabeza a María Esperanza Fernández. El primero ya la mató. Después estuvo prófugo, recordarán ustedes. Lo buscaron con el perro Bruno, lo buscamos nosotros con la policía, le llevamos la transmisión durante largas horas, incluso de noche, en el medio, cruzando a campo traviesa los bañados y los arroyos para encontrarlo. Finalmente él se entregó acorralado por la búsqueda, está detenido y cuando fueron ante el tribunal para la elevación a juicio estaba todo dispuesto, pero su defensor oficial, el doctor Pablo Bacani, interpuso una solicitud para que se desarrolle un nuevo examen psiquiátrico. Es decir, quiere que revisen otra vez las condiciones psiquiátricas de este hombre para ver si está en condiciones de imputabilidad. Es decir, si puede ser declarado culpable del delito que cometió o acaso
tenga alguna situación de salud mental que impida que lo juzguen. Ese es el panorama actual. La fiscala Viviana Ramos confía en que dentro de poco eso se va a resolver a favor y van a poder llevarlo al juicio. El juicio va a ser un juicio de oral y público, va a ser un juicio de debate. Quizás pueda ser un juicio por jurados o un juicio solo con tribunal, pero va a ser un juicio oral y público. Ojalá podamos nosotros llevarles las alternativas. Seguramente lo vamos a hacer en el juicio oral y público, vamos a llevarles las alternativas de ese juicio, pero les quiero decir una cosa. La única pena posible que tiene este femicida es la prisión perpetua, porque estamos hablando de un homicidio agravado. Y por último me voy a despedir de ustedes recordándoles que esta semana fue el Día de las Bibliotecas Populares y nuestra querida Biblioteca Popular Rafael Obligado estuvo en las calles y va a estar durante estos días también regalando libros, haciendo suelta de libros, una cosa maravillosa que permite a aquellos que se encuentran en la vía pública con esas cosas, bueno, llevarse un libro a casa, leerlo, compartirlo con otros, y eso está buenísimo. Recuerden que este sábado es sábado de Sin Galera, tenemos muchísimo material para compartir con ustedes. Lili Berardi va a conducir el show periodístico más importante de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y así los vamos a estar acompañando. No se olviden que el resumen, además de este resumen de noticias, tenemos el resumen de las 5 noticias más leídas de la semana con Juanita Reportera. Lo encuentran en nuestro canal de YouTube, buscan Sin Galera TV. Denle clic a la campanita, así les notifica y están enterándose todo el tiempo de todo lo que ocurre. Por supuesto, cada vez que pase algo, nosotros ahí estamos. Nos vemos la próxima, como siempre, y quedamos en contacto. Hasta luego.